kilómetros. Un equipaje excesivo no es recomendable. A ser posible, no deberá sobrepasar la capacidad de una maleta mediana de las llamadas de avión. Absténganse de sobrecargar su indumentaria con objetos superfluos no estrictamente aplicables a las necesidades elementales del individuo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Cineforum. Hace tiempo, volvemos. Entrando el profesor, de momento creo que vamos a ser cuadrícula de 4 Cineforum. Somos ya unos 6.250 a día de hoy. Cuando vean otros el programa, cuando pasen los años y ya no estemos aquí, cuando ya el relato esté totalmente deconstruido de Cineforum, pues nunca sabemos cuántos habrá siguiendo o clicando pensando que es la peli, pero no, somos nosotros. Buenas, Al profesor, bienvenido, Buenas profesor. noches. muy buenas. Y ahí rejuvenecido el profesor, se nos viene pop, nos vamos a los 60, nos vamos a los 60. ¿Has visto, Pau? El jumpa que me lleva, qué color. Claro, el profesor está de celebración. Por cierto, yo pensaba que todavía estás aquí, no te has ido, todavía estás aquí. No. Seguramente finales de abril. Vale. Yo no había contado con ello, digo yo, claro, si está aquí. Y llamando a la puerta al otro profesor, el bueno de Navajo. Con lo cual, decir a la gente que nunca lo decimos, estamos en Blue Sky, Cineforum Blue Sky, podéis seguirnos allí. También nos encontráis en X, pero como no nos movemos allí, estamos allí, pero no hacemos acto de presencia por el tipejo que lleva la red que se cargó Twitter. Pues tenía muchas ganas de veros y de traer esta película porque además soy yo el host. Decir que hoy hablamos de la película que yo he elegido, que podéis preguntar y hacer, ayudarme un poquito, que no hable y hable, ya intentaré censurarme. Fata Morgana, como la edición que tengo, como la edición que me sedujo, es este Digipub maravilloso que han hecho los franceses. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que Melanie no ha podido, esta es la copia, el cartel original, pues Melanie no ha podido entender esta película, aparte de que no era fácil tampoco de entenderla, yo no podía explicársela ni traducírsela. Por lo que vamos a explicar hoy, pues claro, los subtítulos en francés a Melanie no le han servido para llevarnos a este, pues ya lo etiquetaremos, giallo, thriller, futurista, lo que le queráis llamar, si es que se le puede poner alguna etiqueta. Y que curiosamente, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a traer al director Vicente Aranda, reconocido más en el fan horror por en La novia ensangrentada, lo digo bien, y en España uno de esos tótems, porque ha tenido la suerte, a diferencia de otros directores, de empezar pues en los 60 y acabar. Su última película de Vicente Aranda fue en 2009 con Luna Caliente, pero recibió el Goya y un poco así el reconocimiento internacional con la película Amantes. En extranjero se tradujo como Lovers. Y tiene, pues bueno, nosotros hemos crecido con su cine, no porque lo hayamos, o sea, ha estado siempre en cartelera, películas como Libertarias, películas como también El Lute es suyo, y un montón de más películas como Juana la Loca, es un montón de títulos que, bueno, aunque no los hayamos visto, nos han sonado porque solo por las celebraciones en los Goyas y porque es un director, curiosamente, como pues eso, como los orígenes de tu familia, es como algunos de nosotros, barcelonés, nació en Barcelona, pero es de familia Los orígenes de de familia Vicente Aranda aragonesa. es de familia aragonesa, ¿no?
Ah, mira, Eh, como yo y como uno que está intentando entrar, pero parece ser que está congelado en la nevera distópica. en la venera histórica, Sí, hay otro, tienes a otro medio gaturro ahí Ah, Carlos también entrando. es medio... yo eso Sí, no lo sus sabía, padres son pero sí. de Teruel, Ah, hombre. o su madre, ahora no recuerdo si los dos o... Sí, tenemos aquí a las tres provincias representadas. Pues venga, pues Total, total. Sobre representación. que vayan entrando todos los baturros, aunque Navajo es malagueño y Carlos, yo no sabía que tú tenías orígenes como el bueno de Vicente Aranda, que sus padres son de Aragón, como parte de la familia, no todos los padres. Ah, pues no sabía Ah, que Vicente Aranda era de Aragón también. Mira por dónde. bueno, la verdad es que nunca lo hubiéramos hecho, ¿verdad, profesor? Ni de la Escuela de Barcelona, de la Escuela de Barcelona, que es de lo que vamos a hablar ahora, ni yo tampoco le hacía cara porque claro, como ha hecho todo su cine también, ya se fue a Madrid, pues yo no lo hacía catalán, entre comillas, es decir, claro, Vicente Aranda, ¿no? Pues Pero sí, liga sí. mucho con Buñuel, ¿no? Un poco. Al menos esta película. Bueno, si ya vas haciendo spoilers, vale, está bien, está bien. Mm, Me alegra que hayas venido porque claro, yo reconozco que no traigo a Vicente Aranda, como muchas veces este canal es, vámonos a centrarnos en ese director, sino que a mí lo que me ha volado a la cabeza y traigo, que siempre soy un poquito así que me gustan esas películas islas, esas películas super nicho que se quedan ahí en su atalaya, pues claro, es cuando vi esta película y dije yo, ¿esto qué es? Esto no es el Vicente Aranda. Me dicen que es otro director, pues como hemos descubierto aquí en Cineforum, como el bueno de Valdelomar, el profesor, y yo me lo creo. En plan, ¿cómo puede ser que yo no conociera a este director? Pero claro, era Vicente que para nosotros, y nosotros que, pues de aquí de la parrilla, cuatro somos de Barcelona, la verdad es que la película encima nos hace un tour, un free tour, Carlos Pou, Xavi, por esa Barcelona de 1965, porque si no me equivoco, Xavi, tú que eres el experto en esto que voy a decir, es el Camp Nou, ¿no? El campo de Sí, fútbol que vemos. es el Camp Nou antes de la ampliación. Eh, Todavía solo con dos gradas. y que la Y también película se ve. también sale Sarriá, ¿no? En un momento. Hay una escena en la que están en un balcón y al fondo se ve un graderío que yo creo que corresponde a lo que antes era Sarriá, por la forma que yo recuerdo del campo, me da la Es sensación verdad, de que era Sarriá también. es verdad, se ve desde el balcón y yo pensaba, no parece el Camp Nou, pero claro, no había caído que Ese era no era el el Camp Nou. campo de fútbol del Español, el campo de Sarriá. Felizmente derribado. Toma, profesor, así no hacemos followers, así no Bueno, ayudamos. No, a ver, hay que recordar que el Barça ha ganado hoy y con un golazo de Lamine Yamal, tercer golazo. Claro, y Ya esto va a está, ser ¿no? muy útil cuando la gente vea este programa 5 o 6 años después, ¿eh, Pablo? Pablo, Bueno, pero es contexto histórico también. Estamos También, dando pista exacto. de... estamos dando pistas. Pues mira, ponme a recordar que es verdad, nosotros íbamos a veces al campo de Sarriá, lo teníamos, De hecho, claro. yo he alucinado con las imágenes de la Barcelona del 65 que Sí, son inéditas, pues yo no las había visto nunca. Y no solo, bueno, también toda la parte de la Barceloneta, ¿no? Ese puerto desangelado, esos el bloques de puerto, hormigón. el puerto eh, marítimo, claro, Eso nosotros no lo llegamos a ver, o sea, no. no lo llegamos a ver. Pero lo que es ya la repanocha es la imagen final de la película, que aparece en la Escuela de Ingenieros, la Facultad de Arquitectura, bueno, ahí está todo. Y Carlos, como el arquitecto del canal, pues claro, esto le ha tocado, porque profesor, Carlos está aquí y Vicente Aranda ya nos dejó. Con lo cual, cuidado, por lo que visto, sí, sí, hay excepciones. sí, Hay, lo bueno, digo. excepciones, pero bien halladas. No sé si Ah, quiere aclararlo, cuál.
¿Quieres saber Porque cuál claro, es? No, es porque Vicente Aranda forma parte un poco de nuestra cultura cinematográfica también, ah, al menos No de la sé si, mía. no sé si el profesor te lo claro, va a comprar mucho esto. Pues lo digo, no soy experto ni de Vicente Aranda ni era mi propósito, pero lo que sí quiero es, y ya me viene el libro de camino, creo que es de Esteva Rimbiao, iba que, Riembau. que tiene un libro sobre el movimiento de la Escuela de Barcelona, que todo hay que decir, y ahora lo comentaré, pues fue muy efímero. Como dice Vicente Aranda, fue una cosa muy espontánea, no fue una escuela ni física ni propiamente intelectualmente concebida de vamos a hacer esto, fue fruto de muchos factores, respondía también a hay que ponerse en contexto, todavía estamos en la época del franquismo, todavía estamos con la censura en las películas, no, bueno, no solamente en las películas, pero que el sistema de producción cinematográfico hubo, que yo no lo sabía, que en Madrid también la Escuela de Barcelona nace como respuesta a ese nuevo cine español que se llamaba, uh, y un grupo de intelectuales en los cuales pues estaba Vicente Aranda, y que con la progresión que vamos a ver de películas, pues seguramente cuando diga los nombres alguno me ha llamado la atención, como Ricardo Bofill, que es el arquitecto, que yo no sabía que había rodado cortos, pero hay un tal, yo no lo conozco, Joaquín Jordà, Romà Gubern, que este si lo conocéis, como era crítico de cine y por todos sus libros, Jorge Grau, Jacinto Esteva, Pere Portabella, que junto con Jacinto Esteva serían los más representativos, los que más continuarían haciendo este tipo de cine más de deconstrucción, más experimental, sobre todo Pere Portabella, y Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez que es importante en esta película, pues, porque es el que coescribe el guión, en primera instancia el que escribe el guión para Vicente Aranda. Yo no sabía que había sido, pues, antes que cineasta, un escritor también, un outsider, alguien que también rompe todo el clasicismo que se estaba haciendo aquí, hasta el punto que Julio Cortázar pues, lo llamaba como una de las grandes figuras de la literatura. Yo a Gonzalo Suárez entiendo como poco cuando empezamos a ser cinéfilos en los 90. Lo conocimos por aquella película Remando al viento, pero yo no sabía la importancia de, de él como escritor, ¿no? Hasta el punto de que Vicente Aranda, Jordi Jordà introduce a Gonzalo, lo introduce, se hacen muy amigos y y Gonzalo Suárez escribe el guión, que es Vicente Aranda, que una vez que ve el primer borrador no lo ve muy claro y lo empiezan a reescribir, hasta el punto que Vicente Aranda en entrevistas se le ha dicho que el guión al final es más suyo que de Gonzalo Suárez, en los créditos está como idea original suya, pero Vicente Aranda lo coge como suyo más que nada, y luego ya lo comentaré en la producción de la película, porque quiero seguir con lo de la Escuela de Barcelona, es que empezaron ellos dos rodando la película, pero habían acordado que la dirección iba a ser de Aranda. No sé qué pasó, que se pelearon, en plan, los dos querían llevar la iniciativa y Gonzalo era mucho más de ir con el flow y de meter cosas y de improvisar más, y Vicente Aranda, y curiosamente, estaba mucho más aferrado a lo que ponía el guión, a lo que se había escrito en el guión, para que esto tuviera una unidad o un sentido, si es que le podemos encontrar, ¿no? Y abandonó el rodaje, más que nada porque Vicente Aranda era el productor, era el que tenía el dinero, y Gonzalo Suárez pues se fue a hacer otro proyecto individualmente, ¿no? Pero es curioso cómo realmente la génesis de esta película fueron ellos dos, ¿no? Que en aquella época, cuando la película nace en el 65, aunque en algunos sitios veréis que pone el 66, que es más que nada cuando se estrena, porque esta película se lleva primero al Festival de Milán, antes de que vaya a Cannes el mismo año, en el 66,
recibe muy buena crítica en Cannes y luego vuelve a Barcelona y en el 67, en el 68, un año más tarde, se va a Madrid y luego ya de allí se va a otros festivales internacionales, sobre todo en Sudamérica, ¿no? En Barcelona tiene buena acogida, pero decir lógicamente que no fue una película que tuviera éxito comercial, con lo cual, según cómo se mire, pues bueno, en la taquilla lógicamente sí que fue eso que yo siempre pregunto, pues no funcionó, ¿no? Entonces lo de la Escuela de Barcelona, que realmente es un periodo muy corto, que pueden ser como 2-3 años o menos, depende de lo que se considera, dice Vicente Aranda que la etiqueta no existía, es decir, cuando él filma esta película, esto fue la idea de un crítico de fotogramas que se llama Ricardo Muñoz Suay, que también ha dirigido alguna que otra película, y le puso esa etiqueta en fotogramas y a partir de ahí se le quedó, pero eso fue posterior. La etiqueta fue en el 67. Esta película pues es del 65, la producción del 65, con lo cual ni siquiera Vicente Aranda era consciente y tampoco esta es la película primera de la Escuela de Barcelona. De hecho, él hizo una película antes, Vicente Aranda, lo que pasa que la codirigió con Romà Gubern, ¿no? Sí, es verdad que es la ópera prima de Vicente Aranda y lo que era la Escuela de Barcelona, muy influenciada por la Nouvelle Vague. Yo creo que luego el profesor pues, nos podrá alumbrar más de la Escuela de Barcelona, que es lo que realmente a mí me ha llamado mucho la atención y como, bueno, pues como barcelonés y como amo mi ciudad, pues ha sido una excusa perfecta para volver a mi ciudad, yo ahora que vivo en Inglaterra, y poder ver la importancia y cuál fue la influencia. De todo lo que he leído, claro, la influencia puede ser muy, muy mínima, pero realmente de peso hasta el punto que películas como la de Arrebato, ¿no? Pues beben de esta Escuela de Barcelona. La llamada fragmentación o este tipo de narrativa que se deconstruye, este interés por no seguir la narrativa clásica, Gonzalo Suárez utilizaba en su literatura. Curiosamente es lo que he visto, que la Escuela de Barcelona tiene mucho de ese sentido ficción y realismo, se van como entroncando, donde una cosa termina, empieza la otra, y donde siempre es el espectador el que tiene que significar, porque como todos son secuencias que, como dice Gonzalo Suárez, él es mucho más de buscar lo lúdico o de entremezclar los géneros. Hay una cosa que me gusta mucho de Gonzalo Suárez que dice el género de géneros. Vicente Aranda lo dice de otra manera, que es: a él no le interesa la narrativa, lo que a él le interesa, y me parece muy curioso, es la fenomenología de la imagen, ¿no? Y entonces, en todo este tipo de estética que ya visteis que es muy cuidada, ¿eh? Pero en todo este tipo de construcción, la Escuela de Barcelona pues tiene pues la verdad es hay que decirlo, ¿no? Que no lo hemos dicho todavía no he dicho la palabra, que es otra vanguardia, ¿no? Otra con una localización muy, muy clara en lo que es aquí la ciudad de Barcelona, por lo que a esta película respecta, ¿no? Ver esta Barcelona desierta, apocalíptica, y que mezcla estos géneros con lo del cómic, con lo de la estética que estaba muy en boga de los anuncios, del marketing, ¿no? Pues la verdad es que cuando yo me puse a ver esta película, no me podía creer lo que estaba viendo, y encima, claro, es nuestra, es de aquí y en nuestra ciudad, ¿no? En nuestra Barcelona. Irán saliendo más cosas, no quiero pegar más chapa, que luego me pasa que cuando estoy editando, pues no. Y hoy somos mucha gente, ni siquiera he escuchado todavía al pobre Navajo. Y, y será muy interesante ver lo que vosotros habéis visto y,
Y yo entiendo que algún día, alguno más de la Escuela de Barcelona, yo creo que yo me veo un Pere Portabella, que es así el más representante, el más radical, ¿no? Y el que siguió haciendo este tipo de cine. El que algún día yo espero que venga a Cineforum, ¿no? Si tenéis alguna pregunta rápida, si queréis vamos a los titulares. ¿Queréis que vayamos a los titulares? ¿Sí? Y así veo dónde habéis puesto vosotros el foco. Pues, pues nos vamos a los titulares. Pues empiezo con Navajo, que todavía no le he oído. Eh, bueno, pues no sé, me ha costado. ¿Conocíais la película? Que no lo he preguntado, siempre es algo que pregunto. La conocía, pero no sé por qué en mi mente era una película completamente distinta. Yo en mi cabeza era una película, no sé por qué, creía que era una cosa como Calabuch o algo así. No, no sé esa asociación de dónde me ha venido y cuando la he visto pues ha sido, no sé, no me la esperaba para nada, pero sí que sabía que existía, la tenía ahí, pues bueno, alguna que veré algún día. Y bueno, titular, mm, voy a decir Utopía cancelada. Utopía cancelada. ¡Oh! Yo sí que la conocía y la había visto y mi titular es Desconexión distópica. Desconexión distópica. Carlos. Yo le he estado dando muchas vueltas a este titular y me voy a quedar con Gym Session. Jim Session. Bueno, Sí. Gym Session. Pablo. Mi titular es Chanquete se pone turbio. ¿Este es el serio? Sí, es el único que he pensado, o sea que me ha salido, la verdad. Y la figura de Chanquete es muy buena también. Sí, Claro, sí. la gente de otros continentes, claro, dirán Chanquete, claro, es el nombre de un personaje de una serie, porque le hacía una serie, nuestro famoso Chanquete de la serie Verano Azul. Bueno, Pablo, profesor, ha visto, ¿no? No había visto la película, no la conocía Pablo, la ha visto para Cineforum y nos trae a Chanquete. lo que me sorprende es que conozca a Chanquete. Sí, a mí también. Oye, pues es verdad, ahora que lo dices, Bueno, es cultura popular ya, ¿no? Casi como es como, no sé. ¿Pero la No, serie pero la es, has visto o simplemente conoces a Chanquete? Creo que es que, claro, lo tengo muy vago, pero creo que en primaria había como un profesor muy obsesionado con Chanquete, que cada vez que nos tocaba, o sea, con Chanquete, con Verano Azul, que cada vez que nos tocaba como una guardia, lo típico de que igual faltaba un profesor por una baja o tal, cuando venía él y nos ponía un capítulo de Verano Azul. Es Gran profesor, sí, señor. todo lo que conozco de Verano Azul, pero sí. tomar nota, profesores. Al profesor les va a poner episodios de Twin Peaks. Pobres. Xavi. Pues el mío es, me voy a permitir decirlo en catalán, aunque es casi igual que en castellano, que en español. Fantasmas por Barcelona. Oh, Fantasmas por Barcelona. sí, sí, s'entén, s'entén. Sí, sí, un programa como el de hoy. Mira, lo tenemos que hacer ya está en catalán. Pues entiendo que tú la habías visto, ¿eh, Xavi? Sí, sí, Fata sí. Morgana, sí, tú la conocías. Pues yo, mi titular será Narrativas imposibles. Los que no la habíais visto, Pablo, Carlos, ¿tú la habías visto? Tú no la habías visto tampoco. Con la buena de Teresa Gimpera, protagonista casi absoluta en este Poe. Yo me he acordado mucho de ti porque cuando leía, claro, había mucha referencia, pero yo es que no sé, depende de cada uno, ¿no? Había mucha referencia ahí al
al giallo, ¿no? Es curioso. Y tú que creo que eres el más experto en el género, mm, Bueno, no, yo creo que no tiene poco que ver, pero es verdad que sí que hay como una pequeña conexión ahí con esa figura del asesino de mujeres, es un tema recurrente del giallo, y con esas tres o cuatro fotografías que se ven, ¿no? Como de el asesino con el sombrero, el cuchillo, los guantes, eso es una esa se- imagen muy de giallo, ¿no? Así que tiene esos puntos de conexión, pero bueno, como tú dices, como está todo muy deconstruido, pues es un pequeño elemento más de conexión, aunque hay muchas otras cosas que no la relacionan con el giallo, yo creo, pero sí que hay ese pequeño. es lo que os decía, ¿no? Que Gonzalo Suárez decía que había escrito un género de géneros y, y Vicente Aranda le gustaba calificarlo como de construcción del género, ¿no? Um, porque claro, mm, Pero la qué género. película, claro, es que esa es la pregunta. La película te va llevando mm, por diferentes lugares y por diferentes... si es verdad que hay un tono, la película tiene un tono, por el tipo de conversaciones que tienen a veces pues filosóficas, surrealísticas en parte y que no tienen que estar interconectadas y que no te llevan, no te tienen que llevar a ningún sitio como narrativa clásica. Pero es curioso como Vicente Aranda sí que se agarraba, sí que él sí que cree que hay un argumento, que hay una historia que se puede seguir. De hecho, lo que me llama mucho la atención es cómo arranca la película con esas tiras de cómic. De hecho, hay otra versión, hay otra escena grabada de esas mismas viñetas en las cuales te lo explican más fácilmente el, el inspector, este policía, esta especie de Minority Report, es decir, va a ocurrir un asesinato, sabemos qué va a pasar y vamos a enviar a alguien para evitarlo, ¿no? No sé yo si Steven Spielberg vio esta película antes de hacer la suya. Malagueño, aquí hay mucha tela de que cortar o tú has visto esto o a lo mejor solo tengo que preguntar eso a Pablo por su titular y has dicho, esto es una fumada, esto qué es. Del mismo modo, me ha provocado fascinación y somnolencia. Aparte iguales, A aparte partes iguales. iguales. Sí, entonces, Me voy a Pablo. Pablo, Bueno, a ti. se me oye, es que se me acaban de quedar los cascos sin Perfecto, batería. a mí me gusta más sin tus cascos. Vale, pues, hombre, no me ha pasado como a Navajo, pero sí que, claro, ha sido una película, yo, la única película que conocía con el título de Fata Morgana era la de Werner Herzog. Entonces, claro, descubrí esta fue una sorpresa y claro, no tenía ni idea tampoco y ha sido, pues eso, ha sido una experiencia única prácticamente de principio a fin. Hay cosas que me gustan mucho, otras que no sé si es que simplemente no las he entendido o no ha sido el momento adecuado para pillarlas, pero bueno, me parece una película muy interesante y sobre todo, pues que se hiciera algo así en esos años en España, ¿no? Porque parece que en esa época solo se hacía como un tipo de cine muy concreto y de repente te encuentras esto y te das cuenta de que siempre ha habido autores, ¿no? Y voces un poco disonantes o distintas que ya estaban por ahí probando hacer otras cosas. La película que os he dicho que codirigió con Romain Gubert en el 60 y mismo año fue masacrada por la censura. Esta película, la censura, Xavi, no tocó nada. Eso, de hecho, los directores de la Escuela de Barcelona es algo que entendieron rápidamente, que si se lo llevaban Sí. al género fantástico o pseudo fantástico, la censura, por lo que sea, eh, pues no lo tocaba porque no lo entendía o porque le parecía ingenuo, porque le parecía que la gente
no vería en ello mensajes que pudieran ser, bueno, pues críticos con el régimen. Y se fueron para allá, se fueron a lo fantástico a menudo, ¿no? Y esa es la razón por la cual pues esas primeras películas se van al fantástico. Al fantástico, o por lo menos introducir elementos fantásticos que de alguna manera, ¿no? Bueno, pues permitían inventar un mundo que la censura pues seguramente no entendía como el suyo, ¿no? Sí, tengo aquí notado que era una idea común en la Escuela de Barcelona y ya es verdad, lo hacían para evitar el tema de la censura, buscar eh, elementos, escenarios que dieran, que ayudan ellos lo llaman así como la idea de autodestrucción, ¿no? Esa idea siempre planea y entonces, bueno, escenarios apocalípticos como está Barcelona, pues funcionaban. Imagino que cuando leen, ¿no? Los censores están leyendo, a ver, tal, año, tal, eh, dicen, vale, perfecto, esto no tiene Jueguen, jueguen. jueguen, ¿no? Ok, esto es Jugar, posapocalíptico, jugar. tal, no sé qué, encima me vienen de esto, esto empieza en Londres, incluso lo pone en un intertítulo, pone fábula, fábula de lo acontecido en Londres, ¿no? Que es como decir, bueno, eso me llamó la atención, ¿no? Está en el arranque de la película, ¿no? Es un arranque además muy, muy curioso con la tira de cómics, se ve un primer plano en blanco y negro de lo que va a ser la víctima, de la Teresa Gimpera, foto fija, ¿os acordáis? Luego vamos a la pantalla de televisión apagada, también se repite el logo se repite el ver una televisión con no imagen, ¿no? Pero vemos el primer plano del ruido de la neblina de la televisión y luego vemos a ese personaje corriendo y, y luego vienen los créditos. Lo digo porque también es un inicio, oye, muy moderno, ¿no? Sí, hay elementos pop, ¿no? Desde el principio, pero antes de que lo hicieran muchos otros, ¿no? Es verdad lo que comentabais antes, que 1965 es muy pronto para hacer algo así, ¿no? Aunque sea como respuesta pues, a un cine un poco cursi que se hacía en Madrid, aunque se hacía cine de todos tipos, ¿eh? Pero el cine de Sáenz de Heredia o de Mariano Ozores, pues a lo mejor era un cine un poquito más cursi y existe esa reacción, ¿no? Pero la verdad es que es un cine eh, con, que recuerda a la Nouvelle Vague, pero a una Nouvelle Vague que hace 4 días que ha empezado, ¿no? Por lo tanto, Sí. no debía ser tan fácil eh, llegar a ese cine, ¿no? Y una película como la que vimos aquí, como es Arrebato, que siempre aparece como la película de gran ruptura, ¿no? Con lo que se hacía aquí y de gran entrada a la modernidad, eh, salvando las distancias. La verdad es que 10 o 12 años antes alguien tenía ya referencias pop, ¿no? No, Iván Zulueta no fue el primero, ¿no? En ese sentido, aunque seguramente lo tenía más interiorizado que Vicente Arando, o que Gonzalo Suárez o que Joaquim Jordá, ¿no? Pero es muy curioso y la verdad es que eh, bueno, sorprende aún hoy, ¿no? Ver una película como esta hecha en 1965 en pleno franquismo, cuando quedan todavía 10 años de franquismo, ¿no? ¿De qué año era ese arrebato? Que lo estoy mirando porque, claro, la hemos traído aquí a Cineforum y, 78, Arrebato, ¿no? y el sí, de es el 1900, 78. 1978-79, y claro, es que esta es del 65. Y va a estar muy bien que nos vayamos al programa de arrebato de todo lo que dijimos cuando terminemos este programa y decir, bueno, mmm, teníamos que haber traído este antes, ¿no? Porque ahora veremos qué es lo que habéis visto vosotros, pero yo he leído
los expertos en Nouvelle ya me lo diréis, que esta película iba un paso más allá en la fragmentación visual y sonora, que eso es otro tema también, de la narrativa convencional, ¿no? Es decir, claro, pese a la influencia que tenía de la Nouvelle Vague, porque lógicamente que esto no nace de la nada, ¿no? Pero curiosamente, y no he visto más películas, pero cuando veamos más películas de la Escuela de Barcelona, pero esta, más fragmentación, entiendo que sí, claro que puede ser más posible, pero de hecho creo que ese fue el punto de ruptura con Gonzalo Suárez y Vicente Aranda necesitaba agarrarse a algo, ¿no? Por eso defendió el guión literario. Ah, y aún así la película, pues en esa época, pues y lo que hizo el profesor, es verdad que ese cine que se hacía en Madrid era el cine del régimen, era un cine muy folclórico, y esto está en las antípodas de lo que se estaba haciendo en la capital. Parece que estemos aquí jugando, bueno, España siempre va a ser nuestro Madrid-Barça en todos los aspectos, ¿no? Y este es otro más. ¿Por qué? Porque Barcelona siempre ha sido mucho más abierto a las nuevas vanguardias, siempre ha sido mucho más cosmopolita. Nosotros que vivimos, los que hemos sido de Barcelona, pues es verdad, siempre lo hemos sentido así. Yo que tengo familia en Madrid, cuando hablas con ellos, en muchos aspectos, ¿no? Y, y esta película es un claro ejemplo. Los de ascendencia aragonesa, por lo que os En toca, mayoría, ¿eh? por lo que os toca, a ver, Pou, Carlos, ¿qué veis de aquí? ¿Qué hay aquí de Aragón? ¿Qué veis aquí? De Aragón. De lo que queráis. De Aragón yo realmente veo poquísimo, porque esta película es tan loca y tan hipermoderna que, bueno, lo acabas de decir. Eh, yo porque lo he leído, pero parece como mínimo que estemos en los años, diría casi hasta los años 80 por todo lo que aparece en las imágenes, por Teresa Gimpera, por el actor también, que es muy guapo, esa manera de vestir, la otra actriz protagonista también. Me parecen actores que se avanzaron muchísimo a su tiempo. Aparte, los vestidos que no sé el diseñador, no me he fijado en los títulos de crédito, pero todos los vestidos que utilizan en la película son increíblemente bonitos. O sea, hay un repertorio aquí de cartas ganadoras en esta película. Todos los muebles de diseño de su casa, la casa del Álvaro, me parece increíblemente moderno. Y tú, bueno, estabas comentando el tema del guión. A mí, yo la he visto dos veces la película, porque la primera vez me pensaba que me había perdido muchas cosas. Y al verla una segunda vez pues bueno, me ha recordado muchísimo a esta película que ahora está de moda por Nouvelle Vague, que está en cartelera, al final de la escapada, que la he visto hace nada, y digo, pero que esto es una nueva ola, bueno, la Escuela de Barcelona, española, pero súper colorida, porque claro, esto sí que ha sido un poco después, súper colorida, que eso no, en la España gris de aquella época es alucinante, pero no sé, incluso la música, esa música de jazz obsesiva, pam, 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 esa insistencia también en los temas psicológicos, ¿no? Que tan propio de esa época. No sé, hay un montón de elementos que a mí me ha recordado o me ha hecho pensar que esta película puede ser fuente de inspiración de muchísimas otras películas que han venido después, que tienen quizás una narrativa más convencional, pero que se pueden haber pasado perfectamente en lo que sucede en esta película. Es más, creo incluso que películas de David Lynch me recuerdan a esta película. No sé, me ha recordado muchísimo a algunas partes de Mulholland Drive. Estoy desvariando un poco y No, no no, quiero, no, 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 no Carlos, quiero no. continuar. No, no, yo, no, no, es lo que quiero que veáis. En el mismo año, en 1965,
Lo digo porque es el último programa que hemos editado. El bueno de Joseph Losey estaba Poe, estaba filmando la Pop con Monica Vitti, Modesty Blaze, el mismo año. Eh, Sí, y Jesús Franco estaba filmando Lucky el Intrépido y llevamos un año de Mario Bava, de Seis Mujeres para el Asesino, y un poco después Zulueta, mucho antes de Arrebato, hizo su película Pop, que es un, dos, tres al escondite inglés, ¿no? Que narrativamente yo creo que no tiene nada que ver con esta, pero bueno, ya que estábamos hablando así un poco de antecedentes pop en el cine español, pues Zulueta también tiene eso. ¿Tú no crees A que mí me pasa, Zulueta coge de lo que es lo que se llama aquí la fragmentación? sí, Ah, posiblemente, sí, sí, eh, no digo que no, como hilo y conductor de la narración, la fragmentación. Es eso, ¿no? Eso sí que yo lo veo, eso sí que lo. No el tema pop, yo sí que vi eso en Arrebato, ¿no? Por ejemplo. sí, sí, pero bueno, aparte de eso, que estábamos hablando un poco que esta película también tiene pues conexiones con la estética pop, con la estética del cómic, con la estética de la publicidad, como has dicho tú, que eso son cosas que me gustan mucho de la película. Me gusta mucho la película, cómo consigue ese tono distópico con un montón de elementos, ¿no? Empezando por esas calles desiertas, por las mismas localizaciones, porque ese tour que tú decías por Barcelona es un tour muy sui generis, ¿no? Sí que ves ahí por la mirilla del callejón sale la San Felipe Neri, ¿no? Pero todo el resto, y el Nou Camp obviamente, reconoces, ¿no? Pero todo el resto, pues Bueno, el barrio son unos gótico. paisajes que Estamos en el barrio sí, gótico, ¿eh? sí, Estamos en la pero bueno. placita. ¿Cómo se llama la placita con la San Felipe Felipe Neri. fuente? Neri, sí, Ese? pero ni Se ve al siquiera llega carrer a la del plaza, o sea, Paradís. se ve como Sí. al fondo, es decir, no nos lleva a la Plaza Cataluña o a la Catedral o al Palau Nacional, o es decir, que lo que aparece, aparece la Barceloneta en una época en la que no íbamos a bañarnos a la Barceloneta, por así decirlo, ¿no? O sea, es una visión de Barcelona, pues para reforzar ese tono distópico del relato que luego también se va aumentando con elementos como ese camión, como con las televisiones, con la neblina, con esos personajes que aparecen por ahí, uno ahí metido en un sótano con rejas, con un diálogo absurdo. Es decir, que la película tiene todo un montón de elementos extraños, atípicos, que le dan ese aire tan, pues para mí distópico, ¿no? El marco para mí principal es ese marco distópico, ¿no? Para poder hablar de algunas cosas que se desprenden de lo que para mí es lo peor de la película, porque a mí me pasa un poco como a Navajo, que cuando la narrativa se deconstruye, pues lo hemos hablado aquí muchas veces, tú puedes enamorarte de una película igualmente porque te dejas llevar por otras cosas que la película te sugiere, ¿no? En el caso de David Lynch, por ejemplo, decía Carlos, pasa muchas veces, o me pasa en casi todas sus películas, y alguna hay que no podía con ella, pero en general, pues en autores como Lynch o en otro tipo de películas raras de no entender nada que hemos visto, a mí me llevaba, pues yo me agarraba, esas famosas agarraderas del profesor, yo me agarraba, pues no sé, a un lenguaje más poético o a lo que me sugerían las imágenes. Aquí la película me distancia mucho por esa manera por el guión literario, creo, en el fondo, porque no es que la historia se siga más o menos o tal, al final también tiene un poco de TVO, ¿no? La aventura, pero esa manera que entiendo que es totalmente buscada, ¿eh? O sea, no entendáis mal, pero de declamar, de hacer diálogos, joder,
farragosos. No lo sé, a mí eso es una cosa que me separa de la película, es una pena, porque por lo demás me parece súper interesante, ¿no? Pero es verdad que yo cuando hay un punto de la película que ya deja de interesarme todo lo que pasa y sí que me puedo deleitar pues en una sensación de desasosiego porque, porque me está surgiendo ese mundo distópico o entiendo en algún momento que está hablando sobre la dictadura o puedo entender que está hablando sobre el papel de la mujer, habla de muchas cosas la película, pero llega un momento en el que a mí me desconecta, ¿no? Por eso titulaba yo Desconexión distópica, ¿no? Pero bueno, allá por delante que me parece que la peli tiene muchas cosas interesantes. En cuanto a los diálogos, que a veces son pues eso, como muy afectados, ¿no? Muy filosófico, pero ahí sí que creo que hay una influencia, sobre todo de Godard, muy grande. Esas películas de Godard en que los personajes empiezan a filosofar sin previo aviso. Eh, aquí me parece que hay una idea, como decía Poe, de construir eso adrede, una especie, es un constructo de ficción y lo que le interesa, o Vicente Aranda entendió que necesitaba ese tipo de diálogos para, evidentemente nadie habla así, pero de la misma manera que nadie habla como Bogart en la mayoría de sus películas, ¿no? Como hemos comentado algunas veces. Y aquí esa especie de filosofía que hay en los diálogos lo que hace es convertirlo en algo como aparatoso, ¿no? Como no rimbombante, sino ¿cómo es la palabra, ¿no? Qué rabia. Em, En catalán, dígala, en no, catalán. no, Para no, si mí es que no me es sale. plomizo. No, 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 Para no mí se quería convierte decir en algo eso. plomizo. Mientras lo piensas, déjame decir Sí, que es verdad que también he pensado en Godard, sobre todo en Alphaville, pero yo lo mismo lo pensaba, ¿por qué Godard, que hace algo parecido, a mí me fascina tanto y aquí en cambio me separa totalmente a la película? Y es porque creo que Porque es incluso en francés. la filosofía, no lo sé, Voy a dar un dato. pero Alphaville, el del mismo sí, pues año, es del mismo año. sí, vale, vale, no, no, En no en sé el cuál mismo va. año está Vicente Sí, Aranda sí, y Godard sí, haciendo su película. sí, Lo sí, digo que no hay por uno eso que digo. haya copiado del otro, ¿eh? No, no, que incluso pensaba que Alphaville era posterior, si no estoy diciendo, quiero decir, a mí me ha recordado mucho, bueno, Alphaville hace siglos que no la reviso, ¿eh? Igual ahora la reviso y digo, joder, vaya castaña de plomiza, pero con Godard me pasa que él también mete estos diálogos tan alejados de lo que estamos acostumbrados, con mucha filosofía, pero ahí, no lo sé, siempre he tenido la sensación con Godard de que había como un trasfondo mucho más poético que a mí sí que me agarra las películas de Godard. Y en cambio aquí no se lo he encontrado para nada. Es el acento francés. Perdón yo por creo el que aquí inciso. en Fata Morgana hay, a diferencia de Godard, eh, hay algo cutre. Eh, hay algo cutre en la realización, en el resultado final. A mí me gusta mucho, ¿eh? Y para mí es una gran película, ¿eh? Pero sí es verdad que así como en el cine de Godard todo es a su manera glamuroso, glamuroso en el buen sentido, ¿eh? No en el sentido superficial. En esta película hay algo como de baratija, que tiene que ver en algunos momentos con, bueno, por supuesto con el presupuesto, pero tiene que ver con lo publicitario, tiene que ver a veces con seguramente una falta de tiempo para hacer según qué cosas, ¿no? Hay em, una especie también de casi de momento de comedia en el personaje de Antonio Ferrandis, ¿no? Cuando se quita el peluquín y todo. Sí. ¿No? Hay algo ahí que lo encutrece, ¿no? Lo encutrece todo un poquito, em, pero aún así me parece que hay una idea
bueno, no sé si llamarlo de construcción, que acaba siendo ya una palabra tan manida que ya parece que no tenga significado, pero sí de tratar de desmenuzarlo todo y aunque estoy de acuerdo en que es verdad que la trama bueno, relativamente sencilla de seguir, con una premisa que me parece estupenda, ese Minority Report que hablaba Ricardo, ¿no? El tipo que localiza a las víctimas, ¿no? Es fantástico. Am, pero sí hay una idea de, de eso, ¿no? De construir algo nuevo, de un lenguaje distinto, sobre todo a mí de esta película lo que me ha gustado siempre es la idea de Teresa Gimpera, de Jim, como un personaje espejismo, ¿no? Como alguien que parece que existe. Está la película llena de cosas que existen, pero no existen. Ese Londres, esa historia de Londres que en realidad no existió. Teresa Gimpera, que es como inalcanzable para todos, esa especie de icono publicitario que era ya entonces, ¿no? Me parece que es Vicente Aranda que comenta que no sé en qué momentos, antes de hacer la película, salían de no sé dónde y veían un Eh, cartel enorme detrás de Gimpera y que de ahí surge la sí, de idea, ¿no? ahí Un poco surge de ahí que surge la idea. ya era algo inalcanzable, ¿no? Y realmente tratan de alcanzarla y a mí esa idea me gusta mucho en la película, creo que está muy bien en la película, ¿no? Pero es verdad que la distancia con Godard posiblemente está en muchas cosas, pero está también en esa sensación de no ser algo, eh, de no ser algo muy bien hecho, como si tienen toda la pinta las películas de Godard, ¿no? Mm. Primera película de Teresa Gimpera, también película que lo he dicho antes, ópera prima también de El bueno de Vicente Aranda, ¿eh? Del trasfondo un poco cutre, ¿no? Del pozo cutre. A mí me ha pasado, son escenas que luego, quiero decir, lo estaba viendo y me gustan, porque me gusta el resultado y tal, pero ahora que lo estabas comentando me recuerda un poco a la escena esta en la que bajan al parque y están como, no sé cómo llamarlo, no es un balancín, pero bueno, esto que, como que ¿Eso no gira. te gustó? La Un No, secuencia... carrusel. sí, pero claro, al principio, cuando hace un plano general, ves que es Antonio Ferrandis Ah, dándole las las... patitas así rápido, para va girando, luego, y luego ya cuando coge el efecto, ¿no? De coger de solo a los dos y cada vez se ve que el fondo cada vez es menos nítido y tal, eso me gusta mucho, pero claro, al principio cuando se ve claramente por qué está girando y es porque está el otro así dándole con las patitas, claro, sí que es un poco que lo entiendes, ¿no? Pero o lo que decías, ¿no? De se quita el peluquín y el bigote y dice, nunca he sido yo, no sé. Claro, no cambia absolutamente nada, sigue siendo exactamente igual, pero Pero sí, yo eso no son de... Sigue, sigue, Pablo, sigue. no, eso que para mí el problema no es tanto ese, porque eso al final que son cosas que entiendes, ¿no? Pues dado pues el tipo de película que es y demás, y que además yo creo que también son un poco autoconscientes, ¿no? No creo que nadie viera eso pensando que estaba haciendo algo súper serio y que iba a ser como tomado, ¿no? Como esto que se habla de la suspensión de la incredulidad, ¿no? Pues aquí tiene que estar a tope para intentar tragarte lo que te están contando. Yo es más, es que yo tampoco sé decir muy bien qué es lo que no me ha gustado tanto porque, pues eso, ahora con lo que habláis y con lo que comentáis y la historia y tal, hay cosas que me gustan mucho, pero al final la sensación que me ha dejado no sé, me ha dejado como a medio camino de, hostia, esto, joder, qué buena pinta tenía y qué tal, y al final no sé si es la cadencia un poco entre lo que sucede, lo que hay, porque los diálogos, igual, no digo, no voy a decir que a Paul no le hayan gustado, pero a mí también me ha hecho gracia, ¿no? Por ejemplo, en la escena esta en la que está el detective y llega al portal y se pone a hablar con el portero, que el portero Bueno, como que le repite. A mí, está a mí maravilloso. La a mejor mí de esa la parte película. me ha recordado muchísimo, no es kafkiana casi, me recuerda el proceso de Kafka con, ¿no? Como esta especie de incomunicación súper tonta, pero que obliga a dos personas a darse la información más fácil del mundo y aún así es imposible, ¿no? Pero no sé, hay algo, ya te digo, igual es el momento en el que la he visto, igual como no tenía ni idea, pues iba pensando que iba a ser otra cosa y me ha descolocado demasiado.
Pero sí, no sé, al final, ya te digo, es que no sé ni definir muy bien por qué, pero Está bien, está eh, bien, está bien, ha Pablo, está tenido todo bien, esto. está bien, que te desconcierten. Cine sin Y no, claro, claro. cine, como el profesor siempre nos ha dicho, cine sin agarraderas, ¿no? Yo en Mm, ese diálogo, claro, a mí la película me llevaba al absurdo y ahí pues sí Claro, que es un terreno que me siento mucho más cómodo, igual que cuando me agarro a la poética de David Lynch o de Godard a su manera, pues cuando la película me llevaba al absurdo, y esa escena es maravillosa con ese diálogo muy de Bruguera, de los diálogos para besugos, ¿no? ¿Quién? ¿Qué mujer? ¿Esta? No. O sea, ese diálogo es maravilloso y ahí está en un punto llevándose a la peli el absurdo, ¿no? Y ahora más en Mm. otros momentos donde, pues yo qué sé, el ajedrez, ¿no? Nadie, no sé qué, con el ajedrez. sí. el que gana al ajedrez pierde a las damas. ¿Qué me estás contando, por favor? Venga, hombre. Y Pero, bueno, pero ahora que no dices, Vida. encontráis, hay un punto de humor muy especial, que claro, te Sí, puede claro, gustar lo o tiene. no, pero vamos, Por ya sabéis que eso, hay por eso toques os de humor, pregunto, a los que sois de humor Aragón, absurdo. os estoy preguntando si aquí Y hay algo. ese portero, que es un personaje que en sí es realmente para partirse de risa, ya estábamos avisados, porque en la escena anterior con los cinco chavales que dan un miedo que no veas, ¿Dan miedo? ¿Esos eh, chavales dan miedo? ¿Sí? hombre, esos dan miedo. Imagínate cuando la ven por el parque, allí El Pardo de la cuando tienen Ciutadella. un retrato recortado. Bueno, la cuestión es que se pone a gritar, silencio, silencio. Y lo tiene que poner en la pared pintado para que le hagan caso. Es que es genial. O sea, está lleno de detalles. Bueno, yo creo que en esta película no se puede haber experimentado más. Claro, tiene tantas ideas inconexas, sueltas, y a tantos niveles diferentes, que claro, es imposible que todo esto te dé una idea de unidad, pero claro, yo creo que es puro arte en ese sentido, porque es experiencia cinematográfica. Yo también me lo he llevado al terreno del absurdo, he intentado disfrutar con el absurdo y el humor este que te encontrabas, pero también he disfrutado muchísimo, sobre todo con las imágenes, la fotografía, porque me parece increíble. Sobre todo los interiores, cómo se mueve la cámara, me parece fantástico. Bueno, ya lo he dicho antes, el mobiliario que aparece es lo más moderno que existía en aquel tiempo. Es que realmente, por eso parece que te lleve a un futuro, ¿no? Que no sea una película que esté rodada en el presente. Estoy de Era, acuerdo, ¿eh? Me parece que la fotografía es fantástica también y de hecho al final son un montón de elementos, sonido, la música, ahora quería hablar un poco de esto, y la fotografía, el color, las interpretaciones, el absurdo, un montón de elementos que sugieran algo, ¿no? Y que todos juntos, pues eso, ¿no? Creen una especie de sensación, de atmósfera. No creo que haya nada más allá de esto en la película. Y el titular de Carlos, que decía Jim Session, pues yo creo que es muy importante. No sé si iba por aquí él o no, pero me parece que la película escoge esa banda sonora que me parece estupenda de Pérez Olea, que es jazz vanguardista y que te tira de improvisación, ¿no? Y creo que en la película hay mucho de eso, de improvisación, de a ver cómo van a salir las cosas, de no sé, sí que, perdón, sí que recuerdo un poco a ese ritmo sincopado del jazz, ¿no? De escenas que entran a destiempo, de planos que se superponen a otros, esa especie de mezcla rara, ¿no? pero se De repite estos mucho, ¿eh? Se repite elementos raros. mucho el mismo fragmento de jazz, lo recordáis, ¿no? Se va Sí. repitiendo y hay mucho también de silencio, ¿eh? La verdad es que no, que hay muchos momentos también que no hay nada de música. Mm. Eh, de hecho, Bueno, ya veis Y que el después una sonido cosa que es muy está, Nouvelle Vague, muy Godard, y que me gusta mucho, es el tipo de interpretación, ¿no? Esa escena en la que el policía, ya hacia el final de la película, el policía lleva la barra escondida en el periódico sí. ¿no? Y los golpes son esquemáticos, ¿no? Solo los apunta, ¿no? Eso es muy de Godard, es muy
cómo huye absolutamente del realismo y le dice al Sí. espectador, mira, ahora imagínate que le da un golpe muy fuerte, ¿no? Pero no se lo da, ¿no? Porque hay algo de cómic también relacionado con el TVO, pero me parece fantástico, eso me encanta esa escena. Pues al Y es profesor, que villano del mal. siempre lo hace muy bien, se adelanta a esa sección que se llama las escenas favoritas. Eh, ya os he dicho que Mel hoy no viene, porque no puedo traducirle esta película. He intentado, pero mm, ¿cómo, cómo, cómo se lo explico? Fata Morgana, yo que siempre me encanta hablaros del título de la película, ¿no? De construcción, no voy a decir de construcción, por eso vamos a fragmentar el título. Fata Morgana, de hecho, lo he cogido no sé si el libro se llama igual, pero es un libro de poemas, es un poema, Fata Morgana, de André Breton, y son poemas surrealistas, ¿no? También Hay Fata que decir Morgana que, puede ser... Di, Xavi. no, iba a decir que Iba- Fata Morgana, Morgana es la hermana del rey Arturo. Es que eso es la provocación que te iba a decir, pero como yo sé que no eres muy amigo de que saque aquí a relucir Excalibur, de John Burman, pues sí. ¿Por? Excalibur de John Burman creo que no te hace mucha gracia esa película. ¿Y de dónde ¿Ah, lo no? sacaban? Pues de varios cineforums que se me quedó. A mí no Ah, me suena ninguna declaración al respecto Pero tampoco. no Al hace falta contrario, que a mí sea todo los el trapos ciclo, sucios. soy súper fan del ciclo artúrico y todo lo que tiene que ver con el ciclo artúrico me encanta. Y Fata Morgana es, según la Vulgata del ciclo artúrico, la hermana del rey Arturo, pero según Geoffrey de Monmouth era la mala no era hermana, según Chrétien de Troyes era... Pero bueno, es un personaje del ciclo artúrico. Y lo que significa Fata Morgana es espejismo. De hecho, es un Fata, fenómeno sí, visual. sí. Fata Morgana es un fenómeno Es visual. lo que ven los navegantes en el mar, ¿no? Eso es. Bueno, Espejismo. depende. Los navegantes ven muchas cosas. Es un tipo de espejismo concreto y muy complicado, por cierto. Y Que parece que Fata, los barcos estén y, flotando. y Fata también en italiano No exactamente. es una hada, pero aquí ya veo que tenemos para todo. Los Ah, navegantes, depende del ron que hayan bebido, pues ven unas cosas u otras. bueno, Claro, pues eso también. esto ha sido una gran celebración. Yo pensaba que el profesor, es que lo tengo, yo no me acuerdo. Pero nada, A nada, lo mejor sí. Excalibur. Pues, Tráetela y lo compruebas en directo. A sí, ver sí, por sí. dónde te sale el profesor. Igual depende de lo que haya hecho el Barça ese fin de semana. Yo Sí, sí sí. rajé mucho de una película que no me acuerdo cómo se llamaba, de Richard Gere, que el rey Arturo, era algo de Arturo. Ah, No, vale. El primer era. caballero. Tú rajaste Ese del sí, primer caballero eso sí, Richard Gere y eso Sean sí. Connery. Vale. Y Pero eso me dio no bastante él es. vergüenza. Pues entonces te equivocaste porque dijiste Excalibur y yo dije, hombre, se está cargando John Burman que sale muy pronto en 4K, by the way. Sí, sí. Pues nos vamos a las escenas Resignarse y favoritas. soportar lo que nos caiga encima. O intentar cambiar las cosas cuando en realidad sabemos que nada podemos cambiar. Pero ¿y si pudiéramos? Morir. Solo dormir. Dormir y posiblemente soñar. Pero yo no quiero morir. No quiero morir. Muy bien, muy bien. ¿Basta con esto? Empiezo contigo, Carlos, en Vale. esa estética tan cuidada que tiene toda la escuela, que era otro leitmotiv de la escuela de Barcelona. Porque claro, no es solo la fotografía, es la estética en sí de toda la película. Me encanta que te haya fascinado. Tú y yo que somos tan Pues estetas, voy a sacar una escena que no tiene que ver que no tiene que ver nada, ¿no? con la decoración, pero porque me he quedado con ganas de comentarla. Y que me hacía pensar que el guión de esta película era lo de menos, porque es como un batiburrillo de escenas de todo tipo, em, de géneros. Es el momento metacine, podríamos decir, de la película, el momento que ella salta detrás de la barra del bar y le empieza a servir primero una tónica, que es a lo que ella se dedica, a hacer anuncios, luego una naranja, luego una bolsa de patatas
sea, te están hablando con la más pura sinceridad de cómo nos engañan con la publicidad, con lo que ella se gana dinero realmente en la vida. Y se están riendo de eso en la película. O sea, no puede tener más humor esa escena. Aparte que ella está fantástica en esa escena, todos los gestos que hace, como una vez que acaba, que le dice, y bueno, y al final, ¿qué es lo que me serviría? Es un vaso de agua. Y entonces le da otra respuesta como muy elaborada, como para decir que esa no es la bebida que se tomaría. Y entonces salta afuera y aparecen los cinco chavalitos en el fondo detrás, que es como elementos peligrosos, que ahí tiene que ocurrir un drama y después no sucede nada. Bueno, esa escena me encanta. Ay, usted sabe sonreír, y ella, sí, no sé reír, pero me han enseñado a sonreír. Qué Exacto. bien lo hace, qué bien lo hace. Pues nada, Carlos, felicidades, me has chafado la escena. Ya me lo imaginaba. No lo sé, no lo Me sé, no alegro que lo me hayas sé. dicho el primero. No lo sé, pero sí, yo también me quedé con ese movimiento de traveling ahí que Porque van. eso es metacine, eso es Y ella, metacine. Qué y pinta ella- eso? ¿cómo que qué pinta ¿Qué eso? pinta eso en la película? O sea, ya sabemos, bueno, sabemos, se dice que ella es Claro. modelo, pero no es, puede ser un modelo y ya está, pero no, es un modelo que todo el mundo conoce Pero que ve vamos a esa ver. película. Me hace gracia porque dice que pinta eso en la película como si todo lo Como otro si lo todo Sí tuviera que eso que no pintara. pintar. tuviera sentido. Bueno, Con la otra buscando a otra más, ¿no? Kerry. Es otra más, ¿no? Hombre, Teresa Gimpera, que está haciendo su primera película y viene de hacer no sé cuántos anuncios, que ya era súper conocida, es verdad. Vamos, Por hasta yo cierto, le... eso es jugar con ventaja también, ¿eh? Porque tener a Sí. Teresa Gimpera y dices, le pongo la cámara delante 1 hora y media y la aguanta Bueno, pues mira, pues estupendamente, ¿eh? bueno, pero mira, profesor, Mónica Vitti estaba haciendo su No, lo digo en Modesty, broma, lo digo en ya, broma. ya, Quiero pero el decir, mismo año estaba haciendo con Modesty Blaze, Blaze y fue una castaña película, fue un fracaso, y era Mónica Vitti, con lo cual no, las cosas no siempre funcionan. Bueno, esta tampoco funcionó mucho. Se me ha quedado congelado, lo tengo congelado ahí. ¡Cling! Sí. Ahora, Ya ha pasado el tiempo, ahora tose, nada. Escena favorita, Pou. Pues yo me voy a quedar con otra escena que está un poco relacionada con lo que decía Carlos, porque en el fondo hay mucha reflexión en la película o varias menciones a la publicidad, al lenguaje publicitario, y en esa escena que decías tú, Carlos, ella está haciendo esa publicidad, pero con un texto como antipublicitario, ¿no? Porque dice, este zumo natural conservado artificialmente, ¿no? Eh, Y tira las pero bueno, es que patatas ya y desde tira las palomitas. ¿Eh? el primer momento en el que aparece Teresa Gimpera es en un cartel publicitario, porque ya la vemos cómo está fotografiando campañas publicitarias y aparece varias veces ejerciendo su profesión real, ¿no? Su personaje incluso se llama Jim, ¿no? Entonces yo me voy a esa primera aparición de Teresa Gimpera en el cartel publicitario de esos arrabales o de no sé dónde estaba puesto, en Montjuïc o en Collserola o no sé dónde, porque está como en una zona donde era el fondo de la ciudad, ¿no? Creo recordar. Yo creo Y que es entonces Montjuic, ¿eh? esa panda de kinkis, que hubieran sido kinkis una década más tarde, pues arrancan, ¿no? Recortan la silueta y se la llevan a casa, ¿no? Porque creo que, bueno, en la película también se habla mucho y de hecho creo que Vicente Aragón, ahora no tengo muy fresca su trayectoria, pero creo que el papel de la mujer en el cine de Vicente Aranda es muy importante. En La novia Sí. ensangrentada es un escándalo y aquí yo creo que se está hablando también de la violencia contra las mujeres y de la El acoso. visión comercial sobre el cuerpo de la mujer y bueno, esa escena donde ellos se llevan literalmente a la imagen de Teresa Gimpera como un objeto que se puede transportar y llevarse a la casa, pues me pareció muy interesante, ¿no? La manera en la que empieza la película, mm, después de los ese créditos. grupito Eso de creo que ya golfos, viene. ese grupito de golfos pueden ser perfectamente los de la Escuela de Barcelona, ¿no? Yo creo que son Gonzalo Suárez, Núñez, Joaquim Jordá, el propio Aranda, ¿no?
Sí, sí, Y Jordi Grau, por cierto, Jordi Grau, que entiendo que es nuestro querido Jordi Grau, ¿no? De no profanar el sueño de los muertos. Lo que pasa que es verdad que estos se fueron muy pronto ya a Madrid, que entiendes, no son. Me he dejado, por ejemplo, el que ha dicho el profesor, el de origen portugués. Nunes, pero este fue realmente el creador de eso, que es un movimiento como casi todos, ¿no? Que no son, que al que no se sienten adheridos los propios cineastas, ¿no? Dicen, no, que escuela ni que... Sí. De hecho, Pere Portabella ha renegado, nunca ha dicho que. Bueno, es que está en otra esfera, creo. Ya veo que es el especialito, ¿no? Por eso, sí. Pues ya he escuchado al otro especialito que tenemos, ¿eh? Porque es nuestra escuela, ¿no? Al final es una escuela, son directores, la mayoría, bueno, Barcelona, catalanes, pero le han dado en los premios Feroz por Tardes de Soledad, al Mm. bueno pues ya le he escuchado diciendo cómo ha recogido el premio y cómo me había hecho la película sin ningún tipo de pretensión, sin dirección, totalmente espontánea. Ya lo veréis en ruedas. ¿Cómo se llama el director? Recuérdamelo. Albert Serra. Albert Serra. Lo que estamos en Barcelona y que estamos reivindicando lo nuestro. Pablo, ¿con qué te Bueno, quedas? pues yo ya la he adelantado un poco, pero sería la escena del portal, esa conversación con el portero, de eso, tan loca, tan kafkiana. Es que eso me recuerda mucho al proceso, a esta cosa, ¿no? De que es algo aparentemente tan tonto, pero que te imposibilita ya cualquier tipo de, ¿no? De avanzar o de intentar conseguir lo que quieres. Entonces eso de la mujer de la fotografía y ni la mira. Y dice, ¿qué mujer? La de la fotografía. Ah, y se pone las gafas y la mira. Sí, he visto esta fotografía. Y todo eso y lo de Está subir. arriba, ¿quién? Claro, ¿quién? No, no, arriba no se puede subir. Eso. No sé, me ha parecido, eso me ha hecho mucha gracia y además eso porque también te demuestra, ¿no? Cómo a veces con muy pocos medios también, o que no se necesita grandes cosas para conseguir, ¿no? Una escena así pues eso, divertida, porque es verdad que hay otros momentos divertidos en la película o que por la extrañeza ahora, el surrealismo que tienen te hace gracia, pero este es como, ¿no? Parece como casi parece eso de los hermanos Marx, se podría decir también, ¿no? Una cosa así como súper loca metida ahí en medio y la verdad que me ha hecho mucha gracia. Xavi. Pues yo me quedo con la imagen de la morena con ese pelo liso, em, con Mm, el pez navaja. Me parece un objeto fantástico que me recuerda mucho al objeto de Viridiana. En Viridiana, Fernando Rey tiene un crucifijo que es una navaja, con una carga simbólica muy grande. Aquí el elemento estético o la conjunción estética visual de la morena con la camisa blanca, con el pez plateado navaja y el rojo de la sangre, me parece una imagen brutal. pues sí, no lo hemos dicho, la otra actriz se llama Marianne Benet. Pues, bueno, me habéis chafado entre todos. Yo ya he dicho que compartía con Carlos. La verdad es que donde esté Teresa Gimpera, la verdad es que mm, no necesita actuar, ¿no? Llena la pantalla. Lo hemos dicho de tantas actrices, estamos hablando de Mónica Vitti, lo hemos dicho de tantas otras que han pasado por Cineforum y ya está muy bien que reivindiquemos, entre comillas, lo nuestro, porque eh, yo nunca la había visto, siempre la había visto como, pues eso, cuando la vi con Narciso y Ibáñez Serrador, ¿no? En la película La Residencia, pero estaba más que nada haciendo bulto, pero aquí, Hombre, habías visto el eh, espíritu de la colmena, pero ya hace mucho y la verdad es ¿eh? que verla aquí con todo este protagonismo, ¿no? Su primer papel, pues
me ha seducido. ¿Cuál sería? Hemos dicho todo lo que toda esta mezcolanza de géneros, toda esta fragmentación, hemos visto este humor surrealista que algún día a lo mejor va a llegar aquí Epo, que veo que le gusta mucho a Pablo, que te gusta mucho a ti, Amanece que no es poco, ese tipo de humor absurdo, ¿os acordáis? Otra película nuestra que igual algún día tenemos que traer, de Pablo, si os gusta ese tipo de humor. Y... Llevas ya ¿No? tres o cuatro anzuelos echados hoy, ¿eh? ¿Sí? John Boorman, Amanece que no es poco. ¿Vas dejando como miguitas o algo? Sí, hay una línea editorial, no lo creo. Están libres de traer lo que traéis. O estás diciendo no me piséis estas películas que quiero traer? No, ya sabéis que yo voy con el flow, con lo cual nunca tengo una Ya. lista. Sois vosotros los que tenéis grandes listas o seguís a espejismos, a sirenas. No tenéis vuestros faros. Pero yo no tengo lista. Yo, ¿verdad, Pablo? Hombre, de momento, por lo que se ha visto, no. ¿Dónde crees que esta película pone el foco, Pablo? Si yo te pregunto cuál es el tema, qué es lo que quería hacer Vicente Aranda, yo te pillo bastante, ¿no? Hombre, sí, a mí y a cualquiera, yo creo, ¿no? Es muy No, no lo sé, difícil. voy a preguntarle a los demás. Lo único que tú Bueno, eres el bueno, primero, pero ¿tu chica la ha visto contigo esta película? no, 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 no. No, ¿no? Hombre, yo tampoco sé si hay un tema o Vicente Aranda buscaba que detrás de todo esto se escondiera un mensaje, no lo veo. Yo sí que estoy de acuerdo con lo que ha mencionado Pau antes, ¿no? Pues sí que hay como eh, una especie de alegato tal contra la violencia la violencia hacia la mujer, que para los años que es también es bastante adelantado, ¿no? Y sobre todo en el cine español, con esa charla que se está escuchando, ¿no? Antonio Ferrandis al principio, que es el mismo como repasando la conferencia, en el que básicamente, ¿no? Deduce que como a la mujer es algo tan bello y tal, que eso es lo que obliga al agresor a matarla, porque claro, es como algo tan inalcanzable y tan fuera de cualquier tipo de categoría que no queda otro remedio. Entonces, sí que tiene cosas así. Yo creo que también igual dentro de es presentar Barcelona, ¿no? Como ese sitio casi abandonado, sin gente por la calle, el señor ese que está como encerrado, ¿no? En una especie de sótano con barrotes que da a la acera, que le pide la hora, que tampoco sabes en ningún momento qué está haciendo ahí, ¿no? La elección a veces también de localizaciones como muy desangeladas, a donde se llevan al detective este casi al final de la película, que es como un sitio que está en obras, pero también se ve ¿no? Todo como muy deshabitado y demás. Igual también por ahí intenta tratar algo, pero vamos, no creo que sea una película que se pueda catalogar fácilmente o que se pueda decir, pues Vicente Aranda estaba haciendo una clara crítica a X, ¿no? Yo creo que, pues obviamente como cualquier otra obra, bebe de los tiempos, ¿no? En los que está hecha y pues al final una película como cualquier otra obra de arte quiero decir, nace y se crea en un contexto, entonces obviamente es innegable que tenga retazos de ese tiempo en el que se ha hecho, pero vamos, tampoco creo que sea una obra de eso de mensaje o que pretenda lanzar una programa en concreto, por lo menos desde mi punto de vista. Es que leyendo sobre la importancia de la Escuela de Barcelona, hablaban del cine de las nuevas vanguardias, que era mucho de la época de los años 60, de década de 60, yendo a los 70, y decían que de lo de la Escuela de Barcelona no era simplemente nueva vanguardia de arte por el arte, ¿no? De que precisamente lo interesante de la Escuela de Barcelona era su crítica al régimen del dictador, al régimen franquista, ¿no? Eso es lo que le daba un valor añadido a este tipo de cine. Por eso la escena del... Esto no lo he oído literal, son cosas de cuando tú estás viendo la película, la verdad es que sí me venía lo de aquel individuo con los barrotes que está pidiendo la hora. Ahí es donde puedo entender
sin haber visto la obra, todas las películas de la Escuela de Barcelona, de que estoy seguro de que sí que lo había, porque nace también la Escuela de Barcelona, todos los intelectuales que había de todo tipo, que se reunían ahí, pues he leído, yo nunca la he conocido, la discoteca Boccaccio, se reunían allí y estoy seguro que tenían, pues eso, la necesidad de expresar las cosas que el régimen no te dejaba, porque no había libertad de expresión. Esto es difícil de que lo entendamos ahora y hay que contextualizarlo. Entonces, en el tema de las nuevas vanguardias sirve para poder expresar lo que tú quieres decir hasta el punto de que, por eso os daba el detalle y os decía, oye, que la misma censura con el mismo director había censurado la película anterior, pero por lo visto un montón, y a esta pues ni la tocó, ¿no? Y Y bueno, de esto quiero puntualizar una cosa si me dejas. Obviamente, igual no me he explicado bien. Quiero decir, ya solo el hecho de querer realizar una película así ya es un acto político, ¿no? Y tiene mucha política detrás. Yo me refería más a igual un mensaje concreto, la sí, idea sí, de Pablo, sí, hacer esta sí, peli pero para denunciar algo, pero obviamente, pues este tipo de película con, pues eso, con todo lo que pasa, con cómo está hecha y demás, es un alegato en sí mismo político es que del momento. no quería que se quedara en el tintero porque es algo que lo había leído y es verdad. Las nuevas vanguardias en este tipo de cine, pues claro, estamos en el 65 todavía y tenía toda la intención del mundo, Xavi, y esto creo que lo tenemos que decir, porque es una película que nos está contextualizando y tú que habrás visto alguna cosa más de la Escuela de Barcelona, pues Sí, yo creo que sí, que en Fata Morgana, sí, nos atenemos a una primera visualización sin entrar mucho en un análisis así, que yo no he hecho un análisis súper profundo. Sí que hay cosas que saltan a la vista, ¿no? Una es la visión de una ciudad desolada, de una ciudad vaciada, de una ciudad sombría, a pesar del color, de una ciudad sin gente, ¿no? Es lo opuesto a una ciudad y por lo tanto una ciudad asesinada, ¿no? Una ciudad... Y ahí está diciendo muchísimas cosas, no tanto en la trama como en la atmósfera que, que es lo que la censura seguramente no entendió o no vio, le pareció que vaya tarado este, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, sí que creo que hay un elemento, si nos atenemos exclusivamente a la trama, sí que hay un elemento metacinematográfico, que hablaba antes Carlos, que es el de el poder vampírico del cine, del que hablará Arrebato 13 años, ¿no? Hemos quedado más tarde, que es ese personaje, Teresa Gimpera, a la cual no le cambian el nombre, de Jim, y que es un personaje asediado y un personaje que ya era un icono publicitario en ese momento y que era perseguido y, y maltratado por el cine, por la publicidad. Por el cine todavía no, pero por la publicidad, por la cámara, por los fans, ¿no? Por la gente que la miraba y que trataba de transformarla y de vampirizarla con la mirada, ¿no? Eso creo que está. Ese poder del cine, ese poder mortal del cine, ¿no? Y de la industria. Y por otra parte, esa idea de ciudad desolada, ¿no? Creo que eso está. Ahora, yo, por ejemplo, donde pongo el foco cuando veo Fata Morgana es en lo que comentaba antes, en esa idea de ser inaprensible, de espejismo de alguien que existe pero no existe y que no, y a la cual no pueden alcanzar, ¿no? Ni siquiera la cámara. No puede ser que esta película se pueda interpretar también como una ensoñación, todo lo que sucede en la cabeza de Antonio Ferrandis, por ejemplo, que está obsesionado precisamente por por Gimpera, y, y siente una necesidad de que sea suya, igual que el resto, ¿no? Porque la publicidad la ha encumbrado y por eso hay tan pocos personajes, ¿no? Está solo ellos, no existe el resto de la gente, no está centrada solo en eso. No sé, me da esa sensación. Y luego está la amiga que vive con Álvaro,
que está siempre pendiente de Jerry, que es como un amor perdido, ¿no? Que hay otra obsesión por ese lado, ¿no? Es como que las personas viven obsesionadas, ¿no? Está sobrevolando siempre el tema de la obsesión, ¿no? En esta película. Otro personaje Y que no existe, ¿no? Mm. sí, y no Pero en sé, los créditos luego el aparece Jerry, no sé quién. Jerry no Pero no aparece, aparece, ¿no? no aparece En en los ningún créditos momento. está, ya, es que me he fijado hoy porque me la he vuelto a poner otra vez para tenerla más fresca y, y como al fin, me pasa que llego al final, supongo que dentro de poco iremos al final, yo ya llego desconectado, al final ya, es que Jerry ya ni sabía quién era y en los créditos aparece Jerry y aparece acreditado, con lo Entiendo. ¿No cual... será, no será Jerry el tío ese que encuentra El en que esa dice, especie? no, que me llamo Carlos, ¿o quién? Ah, Ah, sí, sí, es no, verdad. no, No no lo existe. sé, no lo sé, Jerry no habla en la película, pero no no lo será sé, no lo sé. el Jerry que aparece con esa máscara que está muerto, que se Ah, encuentra sí, en ese altillo, ¿no? Que sí, sube buscando por las escaleras. Claro. Resulta que ella está enamorado de un muerto o de una persona que ha desaparecido o es algo, un fruto de su imaginación. No, se esa es supone que es otra un imagen, flashback, sí, a Londres, ¿no? Creo recordar. claro, de Sí. lo que el Sí, episodio apocalíptico que ha pasado, de la gran... pero esa es otra imagen, ¿no? Que a mí sí que me repite mucho, me remite mucho a, a que también está hablando de la dictadura. Es decir, el contexto distópico para mí, o sea, más, pocas cosas más distópicas que una dictadura, ¿no? Entonces, para mí ya lo sitúa de manera metafórica en la dictadura. Y luego hay escenas como esa, que es como una especie de calabozo, donde hay un tipo con una especie de máscara que parece un saco a que hayan ejecutado con un saco en la cabeza, luego aparecen derribando la pared, estos que van vestidos ahí en plan antinuclear. Es decir, esa imagen que no tengo ni puñetera idea de qué significa ni que de qué pintaban la trama ya, a mí sí que me sugiere una idea de terror dictatorial, igual Mm. que me la sugiere hablaba Lothar de lo inaprensible de la Gimpera, pero el otro protagonista de la película, que es Chanquete, vamos a reivindicar también a Antonio Ferrandis, a nuestro querido Chanquete. Eh, Chanquete tiene toda la pinta de un funcionario franquista, Es ¿no? verdad, ahora que Y, lo dices, Sí, como sí, viste y sí, sí. como... Sí, ahora que lo y, dices. y en esa escena que a Pablo le encanta, que a mí también me encanta y no la he hecho ya tampoco para avisar del carrusel donde giran, cuando la escena se vuelve loca y ese carrusel empieza a girar, ¿no? Ahí hay una especie como de interrogatorio, De en el fondo, interrogatorio. del Claro. funcionario franquista, un interrogatorio surrealista y loco, donde una de las preguntas es, ¿qué le parece a usted el general Goldfinger? ¿No? Sí, Sí. hombre, una película hecha en España en el año 65, cuando tú hablas del general, es decir, pues no sé si los censores dirán, uy, ¿qué pasa aquí? Ah, no, Goldfinger, no, está hablando de James Bond, ¿no? De James Bond. Pero quiero decir que la película, aunque no creo que tenga un mensaje, porque no tiene un mensaje claro, sí que tiene un montón de Sí, elementos sugerentes de muchas cosas, ¿no? sí, hombre, y está esa, bueno, ya igual se adelanta un poco el final, pero está ese momento también cuando, al final, cuando se encuentra Antonio Ferrandis con el detective, ¿no? Y le dice algo como, pero usted piensa que yo me voy a creer todo esto, no sé qué, y le dice él algo como, no es real, puede que no sea real, pero existe, o algo así. Entonces, también no te está también te está dando por ahí una idea, o ya el plano ese Como un del helicóptero. espejismo. Sí, del helicóptero final ya, ¿no? Anunciando que todo el mundo tiene que desalojar la ciudad, que claro, en ningún momento has visto ninguna, ¿no? Que haya una autoridad ahí o que haya algo que gobierne eso. Entonces, claro que ese helicóptero apareciendo de repente ahí ordenando también da, es como, ¿no? Como si de repente hubiera una especie de poder oculto que no se conocía hasta ese momento. Sí que, sí, sí. Yo con lo de que no tiene, que no veo que tenga un mensaje me refería a eso, que no la veo como una película denuncia en concreto de algo, pero obviamente tiene muchísimos elementos, como está diciendo ahora Pou y otros muchos que, pues eso, que al final es que es
quiero decir, una vanguardia artística al fin y al cabo siempre es, ¿no?, una cosa que rompe con lo anterior y que busca nuevos métodos y busca expandirse y expresarse de otra forma, y inevitablemente en ese expresarse de otra forma también va en contra de lo que había antes y de lo que se ha generado. Entonces también es inevitable, ¿no?, que haya todos esos trazos. El primer borrador del guión, que la base fundamental en el guión, es curioso, Carlos hablaba de lo onírico, porque es algo de lo que ve mucho en la literatura de Gonzalo Suárez. Él era un apasionado de cómo era el poeta. Él hablaba siempre de la ensoñación. Mm, era, ¿cuál era el poema famoso de Sueño? Era Espronceda, Calderón de la, ¿no? El no, Calderón de Calderón la de la Barca, Barca, exacto, Calderón de la Barca. no era La Gran vida poema. sueño, pero es teatro. Lo de la vida al sueño. Pues es verdad, Carlos, que hay mucho de esa ensoñación, y lo que hablaba ahora Pablo, Gonzalo Suárez definía que lo real y lo ficticio para él se entremezclan hasta el punto en el cual es imposible saber cuándo empieza lo uno y acaba el otro, ¿no? Lo real y lo ficticio siempre se van retroalimentando, y, y es y aquí es cuando Vicente Aranda entra en acción, y él pretende, pues eso, pretende de sugerir con las imágenes y que sea el espectador el que las que le den significado, ¿no? Y, y eso es lo que a mí me produce una fascinación por lo difícil en lo que era la industria cinematográfica en esa época en España, ¿no? Y, y que esto se pudiera hacer en nuestra Barcelona, la verdad es que cuando en el mismo año estaba Godard haciendo Alphaville, Pou, que a mí también, no sé por qué, yo que la tengo más fresca que tú, pues también me la conectaba con Alphaville, que curiosamente no sé si no tenía las gafas de Cineforum, pero cuando la vi Alphaville, pues no. Y la vi para cuando el profesor, cuando trajo Godard. Sin embargo, curiosamente a mí me ha funcionado más. Estará bien que te mires Alphaville y me digas qué tal, ¿no? No se ve, es otra historia completamente diferente, ¿no? Pues, Pablo, lo decías tú muy bien. Estamos en el final. ¿Cómo acaba ese final, no? Acaba con un plano fijo también. A ver si va a acabar como Rollerball otra vez. Con la Hay morena en ¿cómo la puerta, acaba? ¿no? Mm, La ah, puerta cerrada, ¿no? Lo acabo de ver y no me acuerdo ya cómo acaba. No, Mira no que es llevo cuando aparece como, creo que este es ahí Impera con el Se va el grupito helicóptero, este. ¿no? el Sí, pero helicóptero, esa no sí. es la última escena. La Esa no es última la escena es en última. la puerta, resbalando, Sí. una Yo muerta, pero creo que no, acaba no así. sé quién. La ¿La morena La que se morena? va a morena, cargar la última escena es para la morena en la puerta donde tienen cerrado a la genio. resbalando en la puerta Al y el otro gritando, supuesto ábreme, Jerry, sí. ábreme. Sí. Acaba ahí. Pero Por lo anterior tanto, a. hay un último plano, pero no hay un desenlace, ¿no? No hay, la Ah, es historia verdad queda que es cuando pone absolutamente. los títulos, ¿no? Sí, es verdad que está ahí en la puerta y entonces Sí. pone. Y entonces sucedió lo Así, mismo que en lo Londres que o algo sucedió lo así. mismo Exacto. que en Sí, Londres, murió, sí. murió, pero no murió la que todos esperábamos que iba a morir, ¿no? Es verdad. Se supone que la que tenía que morir era Jim. Mm, Era Teresa Gimpera. Poe, el Giallo, ese pez. Yo que tengo aquí la ilustración esta. Tú que has visto tantos Giallos, lo de este pez. Sí, el pez podía ser un arma, porque Curioso, ¿eh? Porque eso en viene algunos de. diálogos sí, las armas son fetiches, ¿no? Pero está claro que bueno, le gustan las cuchillas, los cuchillos, le gustan a Vicente Aranda, que Eso lo ha probablemente, continuado, ¿no? Eso lo ha probablemente me continuado. lo voy a inventar, pero seguramente debió decir algo así como para hacer cine solo hace falta
una mujer y un cuchillo, o una mujer y una navaja, o una mujer y una daga, Me agrada, a me la gusta. manera godardiana. Pero yo he de reconocer que me pasa eso con la película, que cuando llega al final es que ya me da absolutamente igual. Entonces no tengo muchas ideas ni mucho comentario Esto, sobre el final. esto te lo voy a recordar yo en próximos cineforos, ahora que hemos empezado el año, ¿eh? Cuando esto me lo voy a anotar, Rencoroso. igual que hago con el profesor que digo, esto me lo anoto el profesor para traer, yo que soy vengativo y rencoroso. Esto que está diciendo Pou, ¿Has visto, profesor? ¿Sabes? Ya ibas preparando el camino en otros cineforos diciendo, hay siempre una secuencia en una película o una escena en la cual, ¡pam! Yo o me reconecto más o me desconecto. Pero claro, Después te trae una cosa de Jesús Franco y bueno, aquí ya y es algo maravilloso, está y es desconectado. algo Eh, estupendo. Lo Sí, has si dicho queréis mucho en ver el programa de hoy, Pou, estás si desconectado queréis y ver no. un TVO pop maravilloso, Lucky el Intrépido. Es de la misma familia y mucho más divertida, yo creo. Sí, sí. Igualmente absurda sale Teresa Gimpera, es una peli también muy de cómic y ahí os la dejo como Pues, recomendación. No, pero bueno, me refiero que no tengo mucho comentario del final, la verdad, es que no me produjo ningún, no sé, no me parece un final súper claro, contundente o no, no. rompedor, como ya la película es todo así, que decir, no sé, no tengo una opinión muy formada del final, la verdad. Bueno, luego no, te a mí lo que me pregunto. parece interesante del final es eso, es que no acaba, ¿no? Que realmente la voluntad de romper con lo convencional lo lleva hasta el final, Mm. literalmente, y no acaba la historia y ahí nos quedamos, ¿no? ¿Tú querías más, Carlos? Ya cuando termina bien, ya nos quedamos ahí. No, no sabría decir si termina bien. Hombre, si terminar bien es que no muere la protagonista, no sé si ese es un final feliz, pero podríamos denominarlo final feliz, pero no sé si es terminar bien. Pero mm, a mí me ha gustado descubrir, ahora no tiene nada que ver, pero me ha encantado ver a Chanquete, a Antonio, ¿cómo se llama? Antonio Antonio Ferrandis, Ferrandis. sí, sí, Antonio Ferrandis. Ferrandis como actor, en el momento que cierra la puerta, y ahora que lo hemos comentado, eso del carcelero, ¿no? De franquista o el censor, esa figura, cómo se ríe cuando cierra la puerta, me parece de un Daba yuyu, ¿eh? actor Daba yuyu, ¿eh? genial, genial. O sea, claro, eso no lo habíamos visto nunca como Chanquete. Dice, Y me Solo hay parece, una salida", y se va corriendo, ¿no? sí. Que además, entre el guardarropa este entre la percha de, pues hay una Sí, salida. sí, solo hay una salida. Seguramente esos vestidos eran de Teresa Gimpera y aprovecharon. Hostia, es una película con muy poco presupuesto, realmente. Pero grandes actores y grandes ideas. La verdad es que el tema de la financiación siempre es verdad. Tienen que poner dinero entre todos, sí, sí. Pues aquí sería absurdo hablar de esta no es la película que os provoco en plan, hay happy end, no happy end, no sé qué. Aquí no podemos jugar ese juego, no tiene realmente sentido, ¿no? Pues si no queréis decir nada más, si no nos hemos dejado nada más, hemos hablado de la música. El profesor yo lo comentaba antes, con ese gran titular de Carlos Jazz. Es uno de los temas que, por ejemplo, sí, Melanie se ha quedado, le ha gustado mucho la banda sonora, ¿no? Me decía, dilo, que no vaya, di esto. Digo, sí, hombre, sí, ya diré esto. Pues, si no tenemos nada más, lo que queráis decir, lo podemos decir. Las valoraciones finales, ¿os parece? Nos vamos a las notas. Sí, nos vamos, Pou, estás desconectado. Tú que has currado el fin de como yo también, que he currado, vaya fin de. Pues, Fata Morgana, Vicente Aranda. Nos vamos a las notas de Fata Morgana. Pues nos vamos a Mr. Pou
o tendría que decir Mr. Off. Switch Off, Poe. Sé que te han costado cosas. Tu speech final, Poe. Bueno, pues no, yo resumiré, no me alargo mucho porque total tampoco, quiero decir, solo resumir eso, que de lo que me interesa pues es su estética, sobre todo, pues eso, el hecho de que sea una propuesta totalmente rompedora y arriesgada para la época y para el país en el que esté hecha. Mm, a pesar de eso, no me parece formalmente, o sea, la propuesta me parece arriesgada, pero por ejemplo, formalmente no me parece tan arriesgada como las películas de Godard. Em, pues es una película que me interesa hasta cierto punto, pero que no me enamora y que me provoca esa desconexión en un punto de la película que bueno, pues que la acabo de ver, pero no la disfruto del todo, ¿no? Pero bueno, entiendo sus múltiples méritos y yo le pondré un 6,5. 6,5, Poe. Pablo. Pues yo un poco parecido, ya con lo que he dicho antes, tampoco sé mucho más sobre lo que decir. Eso es una película que también había momentos que sí que me gustaba y luego otros que no tanto y me daba rabia porque tampoco sabía decir muy bien por qué, pero bueno, en definitiva ya digo que seguramente sea mucho más problema mío que de la película y de momento con derecho a revisión mi nota es un 6. Esto no lo había oído yo nunca en Cineforum. Vamos a anotarlo con derecho a revisión, un Sí, 6. Con derecho a me revisión parece muy diciendo, acertado. profesor, la pregunta es, ¿cuándo vamos a tener oportunidad de saber el update, que dirían los ingleses, de tu nota? Bueno, Yo sabes que puse cuando la vi por primera vez, en mi tweet que hago de resumen como para tener un archivo de lo que voy viendo, sí. puse al rincón de pensar, que un poco es lo que pongo cuando, en plan, Ajá. bueno, claro, la propuesta te sorprende y te descoloca tanto que no sabes cómo asumirla, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues ya veremos. Me reservo el derecho a la revisión, ¿no? Que es una obviedad porque siempre lo tenemos, pero vaya, que en este caso me parece súper aceptado. Carlos. Eh, bueno, como ya comentaba antes, es una película que me ha sorprendido muchísimo por lo vanguardista. Eh, sí que es verdad que es una película que es complicada de interpretar o entender y parece muy deslavazada, ¿no? Bueno, parece o lo es, que seguramente es voluntario. Quizás se note, si era la primera película, pues quizás es por eso también, ¿no? Es una película que a lo mejor le falta, se podía haber madurado más, pero seguramente es un tema también de presupuesto, ¿no? Tenían un tiempo y tenían un presupuesto, rodaron, no revisaron las escenas, lo montaron y salió lo que salió. Yo creo que más que una película es una amalgama de ideas y muchas muy vanguardistas y que bebe también de cine del pasado, porque hay escenas que recuerdan mucho a otras películas no sé, a mí me recuerda mucho una de James Stewart que sale corriendo, esta imagen del detective, bueno, el policía corriendo, bueno, parece que sea un corta y pega de muchas otras películas, dándole significados diferentes. Y me parece súper interesante también por haber descubierto a Teresa Gimpera, que está preciosa, realmente increíble. Ya aparece el fetichismo de Vicente Aranda en esos primeros planos, en la imagen esa que está caminando con el bolso y que saca sus pantorrillas. Eh, Esa imagen que nos traslada, bueno, sí, que nos hace a nosotros partícipes de esa obsesión y que todos los demás en la película están obsesionados por ella, evidentemente, ¿no? Y cómo lo explota.
Eso casi podría decir que es de lo mejor de la película. Y en general es una película que me ha sorprendido mucho para bien, porque luego Vicente Aranda se convierte en un director bastante más convencional. Sí que sigue con la obsesión esta de las relaciones, obsesión de la posesión, ¿no? del hombre por la mujer y al contrario también. Y, y por ello, quizás por ese comienzo tan hipervanguardista, a esta película le voy a poner un 8,5. 8,5 para Carlos. Vuelve a Cineforum. Pues me voy al profesor Xavi. Es curioso un director como Vicente Aranda, que como comentaba ahora Carlos, la verdad es que después de esas primeras películas, Fanny Pelopaja, y La novia ensangrentada y esta que hemos visto, se vuelve un director bastante convencional, con alguna buena película. Me parece que El Lute es una gran película, pero después casi todo lo que viene después es bastante fallido y muy aburrido. Es mi punto. Aburrido por ya hecho, ¿no? Pero que hiciera esto es bien curioso. A mí me parece que el arte, cuando decide desprenderse de lo narrativo y tratar de transmitir mediante lo visual, eh, sin depender de lo literario, gana. Eh, Cuando Matisse decide no contar historias en sus cuadros y que todo lo que cuenta sea a través de los colores y del contraste entre los colores, me parece que es maravilloso. Aquí yo creo que lo que consigue Vicente Aranda es esto. Me parece una película genial. Y le pongo un 8,5, como Carlos. Malagueño, ¿qué ha pasado en Málaga? Pasado de todo. Bueno, ahora se me acaba de ir internet, pero problemas. Haber tenido que haber cambios de sábanas, puesta de lavadora y esas cosas. Mm, Accidentes. eh, Se ha Caseros. vomitado, vaya, que el niño ha vomitado toda la Pues venga, pues dilo claramente, que pues, ¿sabes? Es que parece que tú eres el inglés. Hombre, Ya está. eh, Vómito, llanto, locura, se ha despertado todo el mundo ya está, y nos nada, estás, no, pues ya la está, casa patada arriba y nada. ya está, Pero bien, nos estás diciendo Vómito, que va a ergosum. venir, nos estás dando otra pista, como dice Paul, que va a venir el exorcista. Pues William Friedkin ha llegado a Cineforum, ha venido, Sí, vino ya French con Connection. French French Connection, Connection. ¿no? Sí, sí. Pues malagueño, tú todo lo que quieras decir, llegas justo para el cierre. pues no sé lo que todo lo que habréis dicho, si voy a repetirme o algo, pero bueno, antes de irme dije un poco que no, que medio en broma, ¿no? Que estaba entre la fascinación y la somnolencia, pero bueno. Era un poco la coña, ¿no? La película, es verdad que la vi muy tarde y eso, pero conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Estos días, como la vi hace ya un par de semanas y le estaba dando bastantes vueltas y cada vez le he ido sacando más cosas y me ha ido gustando más, ¿no? Y- y es verdad que es un poco confusa a veces, ¿no? El ritmo y muchas veces no sabes por dónde va o te pierdes, no sé si es una cosa hecha a propósito o, o simplemente que no es una imperfección, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cierto modo está buscado, ¿no? Y creo que la película esconde un montón de cosas más de lo que puede parecer a simple vista, ¿no? Me gusta ese el trasfondo, ese distópico, ¿no? De ciencia ficción que mete, ¿no? Me recordó un poco a la ciencia ficción de esa época, ¿no? Y francesa, ¿no? Un poco al Fahrenheit de Truffaut y cosas como no sé, Alphaville y la YT, ¿no? Todo ese tipo de esa ciencia ficción, ¿no?
y en ese sentido me ha gustado. Tiene cosas rarísimas, ¿no? A Ferrandi ahí con sus disfraces, mete el cómic, a Teresa Gimpera, esa furgoneta avisando al personal, los cinco, esos medio, los chavales que no saben dónde van, no sé, hay un montón de cosas ahí pero que luego la película la vas pensando y va cobrando un poco más sentido, ¿no? Que al principio que es como, pero bueno, y aparte de que, bueno, tiene mucho de experimental, ¿no? Y demás. Me imagino que habéis hablado un poco de todo esto, ¿no? Y aunque haya dicho lo de la somnolencia, me ha gustado más que menos y le voy a poner un 7,5. Venga, 7,5. 7,5 para el malagueño y el host, el que os ha traído la película, el que os ha hablado un poquito, os invita a que esta película la llevéis al rincón de pensar, o como decía Pablo, como lo decías, Pablo, Con derecho a revisión. pues es una película que merece el derecho a revisión, también por mí. Espero cuando me llegue el libro sobre la Escuela de Barcelona descubrir más. No he encontrado ningún extenso monográfico. Sí he encontrado no mucha cosa sobre la película, pero bueno, de la Escuela de Barcelona y que pudieran hablar de la película, ah, curiosamente más en inglés que en español. Estaba fascinado con Fata Morgana. Eh, y merece revisión porque hay mucho de política, hay mucho de crítica, de la crítica de la época, por eso es una película muy valiente. Esa pintada de silencio, ¿no? Es toda la intención de cómo se le quiere acallar a la juventud, que son los que ponen la música, los que hacen el ruido. Hay un texto literal en unos diálogos que dicen las ciudades invocan a su autodestrucción, están hablando del Guernica, te están hablando en el flashback que vemos, que se ve un túnel en blanco y negro que ya está corriendo, ese flashback de ella, que porque tiene esos momentos que dice que no recuerda, pues es esa otra alegoría a la amnesia que produce el estado dictatorial del régimen. Entonces la película está plagada de muchas más cosas, de esas interpretaciones subjetivas que podemos ver de la intención que hay detrás. Y es muy curioso, lo decía yo al inicio, ¿no? Digo, este es Vicente Aranda, el profesor lo ha comentado, ¿no? Porque su carrera luego, pese a la cantidad de películas que ha hecho, ha ido por otro camino, ¿no? Pero no es el único director que le ha pasado esto, ¿no? Lo vemos con otros directores que, curiosamente, sus películas, sus primeras, incluso algún director que su ópera prima es como, ¡buah! Nada tiene que ver con lo que luego ha seguido haciendo. Voy a terminar con una cosa que me gustó mucho en una entrevista, con una cita del propio Vicente Aranda, no sobre la película, es su idea de cine. Otra cosa es que lo haya conseguido más o menos. Pero él decía, a mí me gustaría saber quién puede explicar su vida claramente. Y él dice, el público va al cine y pretende verlo todo muy claro, ¿no? En plan, pues no tiene que ser así, ¿no? Pues, esto que tantas veces lo hemos comentado en Cineforum, ¿no? Parece que cada vez somos más amantes aquí de este cine que hizo el profesor Senagarradera, ¿no? Pero existe y está muy bien que reivindiquemos lo nuestro, ¿no? 1965. Pues yo le daré un 9. Como buen host, no puedo ser menos. Hasta aquí, Fata Morgana, Vicente Aranda. Ay, pues, antes de que te desconectes del todo, cambiamos los cromas y te pregunto, ¿quién es el host de la próxima semana? Pues si no me fallan mis notas de apuntador, el host de la semana que viene, si no nos dice que se va de tan borrada,
o de lo que sea que hacen los jóvenes, es el buen Pablo. El buen Pablo, que espero que viendo de dónde venimos sea consecuente. Este Y gesto, sí, este gesto que ha querido decir, bueno, no sé, Esto promete. yo espero lo mejor, la verdad. pero es un gesto de vendetta, es un gesto No, de... no, es que curiosamente, a ver, con muchas comillas, ¿no? Pero yo creo que la peli que traigo sigue un poco el camino que ha iniciado esta. Y seguramente no, seguramente he dicho una tontería, pero bueno. Eh, voy a traer a... Creo que no ha venido, si no, corregidme y diré otro, que tengo muchos, pero voy a traer al inclasificable Chris Marker con su película Sans Soleil. Vino la GT, ¿no? Ah, vino ayer, ¿eh? ¿No? No, no. La hemos comentado 1000 veces porque tú eres un fan, pero Pues venir, fíjate, yo venir. estaba seguro de que Chris Marker había venido. Creías que la habías traído porque lo tenías tan asumido que la querías traer, pero no la has traído nunca. Oh, qué bien, qué Es de bien. esos incunables tuyos que te guardas para no sabemos Pues qué, estaba como que se convencido guarda de que habíamos hablado de Chris Marker. Mira. como que se guarda el corrusco de pan para el final de la comida, tú te guardas ahí pues a tres o cuatro, que ya lo sabemos, Y Qué viene tu bien, discípulo y el Pablo, y patapam. te adelanta por la derecha. qué bien, qué buen ciclo. Pues Pablo, Chris Ole. Marker y su película La GT. ¿Lo digo No, bien? ¿No? Sans No, Al Soleil. Soleil. Sans Soleil. Ok. Sans Soleil. En España creo que está en Filmin, en otros lados no sé, pero vamos, si no, esa yo creo que es fácil de conseguir. Pues nada, sin agarraderas o con agarraderas, ya lo veremos, malagueño. Ya luego, ya vienes tú, ya rebajas o quien venga y vamos O a ver. no, o no. Pues no, o O no, no, claro. no, Yo antes nunca, de nunca se irme sabe. aprovecho que os tengo a todos aquí para daros las gracias por los vídeos el día 15. Así que, bueno, nada, que fue un día muy bonito y no me esperaba nada porque mis hijas lo hicieron todo absolutamente. Ellas, de hecho, lo vivieron un no. poco distinto a como lo vivimos nosotros, que era un poco más prosaico y más, vamos a afirmar, y ellas lo vivieron a su manera, están en su derecho. Oh, qué Y, bueno. Cuando a su manera, ¿qué quieres pero la decir? Que verdad es que me estuvieron hicieron. más emotivos, nerviosas, Sí, claro, claro. día Ellas, el especial. tema de la firma les daba absolutamente igual y les interesaba pues, que sus padres se casaban y ya está. Bueno, pues, estupendo, me parece muy bien y me hizo mucha ilusión veros ahí en el restaurante mientras me comía una paella tremenda. ¿Dónde lo viste, Xavi? ¿Te Pues, pusieron? no, estábamos en las Set Portas, en el Set Portas y estábamos en una sala privada del Set Portas y la verdad es que fue muy bonito porque además es una sala que se llama Néstor Luján, no sé si os acordáis de Néstor Luján, pero era un periodista, escritor catalán y crítico gastronómico y nada, y es una sala fantástica donde se ve bueno, pues buena parte de Barcelona, el Parc de la Ciutadella, casi casi. Y, y nada, bueno, que fue muy bonito y que me alegró mucho veros ahí en la pantalla. Sí, sí, qué Pues bien. eso, queda dicho. Tenemos que ver, yo quiero ver ese vídeo. Ah, sí, claro. Qué bueno. A ver, ¿cómo lo editaron? ¿Qué tipo de edición? ¿Qué estilo? Pou? La traemos Cineforum. Espero que pusieran cañonazos en honor a su padre. Sí, sí. Bueno, Vale, Xavi, pues muy gracias a bien. todos. Bien. Feliz Cineforum. Nos vamos viendo hasta el próximo programa. Pablo de Hoss. Ya nos viene Chris Marker. Buenas noches. Hasta luego. Una buena semana. Buena nit y buena semana. Mm. ¿Quieres respuestas? Creo que tengo 30 años de respuestas.